¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Bendiciones para cada uno. En este día quiero dejar un pequeño, gran sermón, una pequeña predicación para poder compartir con ustedes que meditaba hoy día y reflexionaba a través del texto y de algunos comentarios este capítulo y estos versículos que considero importantes reflexionar como iglesia. Y es un sermón que de alguna manera lo he titulado como una promesa en las bases de una iglesia. Y esos textos se encuentran en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al versículo 5, que yo voy a estar dando lectura de la Reina Valera 1960, que dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es una porción interesante que encontramos en las Escrituras, en el comienzo de la iglesia primitiva, en el comienzo del nuevo pacto, donde había una promesa, y esa promesa era la persona del Espíritu Santo. Esa promesa iba a ser de alguna manera la base del fundamento del libro de Hechos de los Apóstoles y de toda la historia del cristianismo. La base de muchos ministerios, la base de muchas congregaciones actuales, y que de alguna manera nos debe llevar a la reflexión. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que encontramos dentro de estos 5 versículos interesantes para nosotros poder reflexionar y poder meditar y sentirnos identificados en esta promesa. Esta promesa había sido de alguna manera reflejada a los primeros cristianos a través de la persona de Jesucristo. Y me gustaría meditar versículo a versículo un poco. En el primer versículo nosotros vemos que Lucas ya hacía referencia a que él ya se había encargado de contar y de reflexionar y de dejar escrito todo ese primer tratado. Ese primer tratado entendemos que se está haciendo memoria a todo su evangelio, a todo el evangelio de Lucas, donde encontramos la vida, gran parte de la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, desde su ministerio, desde su muerte, su resurrección, su ascensión. Encontramos nosotros todos los aspectos de estas partes, pero después de esto, Lucas quería continuar con el relato de lo que podríamos identificar como un segundo tratado, como una segunda parte de este tratado, que era, en primer lugar, recibir esta promesa que se iba a hacer presente en alguna oportunidad que bien conocemos, fue ya en el segundo capítulo del libro de Hechos. Pero sin embargo, Lucas también aclaraba en el primer versículo que él había hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hablar y a enseñar, haciendo referencia al Evangelio de Lucas y dejándonos entrever también que de alguna manera nosotros podemos ver un ejemplo específico, un ejemplo claro en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo para nosotros debe ser un modelo a seguir en cuanto a todo lo que él había hecho y había enseñado. Jesús había hecho milagros, había dejado señales, había hecho prodigios, había
se había movido a través de la persona del Espíritu Santo, desde su bautismo en el Evangelio, en el cual está relatado por Juan el Bautista. Él ya desde esa parte se comienza a dejar mover por la persona del Espíritu Santo y que de alguna manera comienza a actuar y a operar en aquellos días. Y posteriormente esta promesa tenía que llegar a más personas, no solamente a la persona del Señor Jesucristo. Y Él, después de todo este ministerio, después de todo lo que había evidenciado en su vida aquí en la tierra, prometía dejar a esta persona para con nosotros, para que nosotros podamos contar con esta base, con esta persona, y que podamos de alguna manera contar con algo tan glorioso y no menor como una de las personas de la Trinidad. Y continuando al primer versículo podemos ver que hasta, decía el texto 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo estaba en posesión y Jesús dándole lugar a esta persona, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cuáles fueron esas pruebas? Son algunas pruebas que nosotros encontramos en el primer tratado de Lucas. Por ejemplo, capítulo 24, versículo 39. Nosotros podemos ver que él deja ver las heridas de la crucifixión. Juan, capítulo 20, versículo 19, él entra a una habitación cerrada. También podemos ver Lucas, capítulo 24, del 41 al 43, que él comía y bebía con ellos. De alguna manera, él dejó estas pruebas indubitables de que él había resucitado, de que ella se encontraba vivo. Y dice el relato que durante 40 días y dentro, dice el texto original, dentro de estos 40 días, el Señor se aparecía y les enseñaba y les establecía acerca de este reino, de este nuevo pacto que se comenzaba a expandir a partir de este comienzo. Y algo que nosotros tenemos que también entender es cómo todo el poderío de Dios, como toda la gloria de Dios, como toda la majestad del Señor, de alguna manera era desencadenada en esta promesa que nosotros necesitamos día a día. Día a día nosotros necesitamos que la promesa se haga más presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. La promesa del Espíritu Santo era prometida, pero había un mandamiento más aparte de los que el Señor ya había dejado hasta entonces. Y ese mandamiento, que es desde el versículo 4, diciendo que estando juntos les mandó, es decir, les dejó un mandamiento, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, y hace referencia al bautismo de Juan y al bautismo con el Espíritu Santo, que no iba a ser dentro de muchos días. Y para ser exactos, iba a ser dentro de los próximos 10 días en la fiesta de Pentecostés, que es en el capítulo 2 del libro de Hechos que nosotros encontramos cómo se manifiesta esta promesa. Pero sin embargo, volviendo al punto importante que considero analizar, es que los discípulos, los apóstoles, pudieron haberse sentido tentados de abandonar esta promesa. Pudieron haberse sentido tentados a deslizarse por otro camino. Nosotros bien sabemos que hoy contamos con esta promesa. Y quiero ir un poco
al Antiguo Testamento y después irnos al Nuevo Testamento para identificar que la promesa ya había sido dada mucho tiempo atrás para los hebreos. En la Biblia encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27, que dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya había una promesa en el libro de Ezequiel por el profeta para los hebreos. Esta promesa se estaba dando lugar a tomar escenario de alguna manera en los días del comienzo de la iglesia primitiva, y era establecido este hecho y se manifestaba la persona del Espíritu Santo y comenzaba la obra gloriosa de la iglesia primitiva. Y otro dato importante y otro texto importante es que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice: Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Bien sabemos que nosotros contamos con la persona del Espíritu Santo hoy día. Y si nosotros no contáramos con la persona del Espíritu Santo, no podríamos sostenernos, no podríamos saber cómo pedir al Señor, no contaríamos con un intercesor para con el Padre. Sin embargo, gracias a Dios y por la misericordia del Señor, Él ha derramado esa persona sobre nosotros, los hijos de Dios. Pero no debemos ignorar que fue un mandamiento específico para los primeros cristianos, para los apóstoles, que ellos pudieran tener cuidado y entendieran que necesitaban quedarse en Jerusalén para que no sean tentados a desviarse de la promesa. Y aquí es donde nosotros debemos analizar, en primer lugar, si nosotros contamos con la promesa, si nosotros contamos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo está regenerándonos, lavándonos, ayudándonos en el proceso de salvación, en el plan de salvación. O solamente nosotros nos encontramos haciendo otras cosas que no están reflejando el imitar a Cristo, el imitar a la persona del Señor Jesucristo. Nosotros debemos tomar como ejemplo a Jesús, tomar el ejemplo de su ministerio, tomar el ejemplo de sus mandamientos, de sus enseñanzas, que eran por medio de parábolas, sentirnos identificados en todas sus palabras que encontramos dentro de ese primer tratado, el Evangelio de Lucas. Entender que no solamente el bautismo de Juan, es decir, el bautismo por las aguas, van a llevarnos a ser transformados realmente. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso es a través de nuestra conversión, pero de nuestra real conversión, no de una conversión que sea por medio simplemente de palabras, sino que vaya más allá de eso. Una conversión que traiga una transformación en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestros deseos, en nuestros proyectos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Debe traer de alguna manera una transformación esta promesa. Si la promesa no ha llegado a tu vida, te invito a que puedas dejar que esta promesa pueda llegar.
y que realmente puedas creer en el Señor y puedas arrepentirte de todos tus malos caminos y esta promesa pueda entrar en tu corazón y pueda alcanzarte y puedas tener este cuidado que tuvieron que tener los apóstoles, no moverse del lugar que Dios le había dejado encomendado. Quizás cada uno sabrá del lugar que no debe moverse, cada uno sabrá cuál es la promesa que tiene, el llamado que tiene para la obra del Señor. Cada uno sabrá lo que Dios tiene para con tu vida. Y si no lo sabes, te animo a investigar y pedirle al Señor cuál es ese llamado. Y no moverte de esa promesa. Y dejar que el Espíritu Santo, con el cual nosotros contamos desde el día que creímos y ha sido derramado sobre nuestras vidas, nos deje ver cuál es la promesa que nosotros debemos permanecer y continuar. Porque si nosotros tomáramos como ejemplo a los hebreos, a los apóstoles, a los discípulos de aquella época en el cual habían recibido este mandamiento, si ellos de alguna manera se hubieran movido y hubieran omitido la promesa, de alguna manera ellos hubieran retrasado su llamado o hubieran perdido el llamado y se hubieran desviado de alguna manera en cuanto al tiempo y en cuanto al plan de salvación de Dios para con su vida. Por eso nosotros tenemos que identificar que contamos con el poder del Espíritu Santo en nuestros días, el cual nos ayuda de alguna manera a poder ir arreglando, acomodando e identificando lo que le agrada a Él. Nosotros contamos, iglesia, con la promesa del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener esa base como iglesia. Necesitamos saber que quizás los hebreos tuvieron que esperar de 10 días más para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y quizás nosotros tenemos que esperar más días para recibir la promesa más allá de la persona del Espíritu Santo con la que Él mismo nos ha hecho saber que nosotros tenemos para alcanzar. Es decir, cada creyente cuenta con regalos que el Espíritu Santo ha dado desde el día que hemos llegado y nos hemos convertido a Él. Y esas promesas son las que nosotros tenemos que correr para alcanzar y confiar que el Espíritu Santo a su debido tiempo nos va a dar y nos va a confiar en mayor medida, en mayor manera. Así que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Puedas compartir, comentar, ayudarnos en la difusión de este pequeño y gran sermón y saber que Dios está sabiendo y está conociendo que nosotros contamos con esta promesa porque Él mismo nos las ha dado. Él mismo sabe que nosotros contamos con este auxilio para nuestra vida, para nuestras familias. Y te animo a permanecer en la promesa, a permanecer en la persona del Espíritu Santo y darle el lugar necesario, un lugar amplio para que la persona del Espíritu Santo pueda moverse en tu vida y pueda mover tu vida también para los lugares que Él desee y que Él quiera, entendiendo que fue la base de la iglesia primitiva y que fue el centro de la iglesia primitiva. Y esto debe continuar, esto debe ser de la misma manera en nuestros días. Por eso te quiero dejar este pequeño sermón y que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y puedas reflexionar en que la persona del Espíritu Santo es todo lo que nosotros tenemos, es todo lo que necesitamos aquí en la tierra y es con el auxilio pronto con el cual contamos para poder
hablar con nuestro Padre, confesarle a nuestros padres nuestras necesidades, nuestras debilidades y ser fortalecidos y poder fortalecer a otros a través del obrar del Espíritu Santo. Por eso te dejo esta pequeña predicación, este pequeño sermón, y que sea de mucha bendición para tu vida.